Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal de YouTube. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar hoy del bloqueo creativo y cómo salir de él. ¿Qué tal? Mi nombre es Adriana y te voy a contar mi experiencia, lo que he estudiado, lo que he vivido. Vamos a primero empezar diciendo que el ser humano y humana es creativo por naturaleza. Es decir, no hay personas más creativas que otras. De hecho, tengo alumnos que me dicen, soy profesora de arte, de pintura, de dibujo, que, entre otras cosas, que no son creativas. O no, a mí me gusta copiar porque no soy muy creativa. Y en verdad, lo que pasa es que hay ciertas personas que practican más que otras. Esa es la diferencia. Y luego, por naturaleza, o sea, como especie, somos creativos. Entonces, el bloqueo creativo se da en cada persona de manera distinta según lo que haga. En este video no necesariamente te voy a hablar solamente de arte, sino que, como acabo de decir, somos creativos en todo lo que hacemos y somos. O sea, si me quiero ir a un lugar del punto A al punto B, tengo maneras creativas de hacerlo. Puedo ser creativa en la manera en que abordo mi día, en que abordo una situación difícil, en la que ejecuto un proyecto, en la que hago una obra de arte, en la que hago un negocio, en la que hago un emprendimiento, en la que me visto, en todo. De hecho, lo que nos hace sentir como realizados o realizadas como seres es dejar huella, ¿no? Es crear justamente. Y cuando no podemos crear, por eso nos sentimos como tan bloqueados en general, como que lleva eso a otras áreas de la vida. Digamos que si hay algo a lo que tú te dedicas más, si hay un área en la que consideras que eres más creativo, es porque la has practicado más, porque podemos serlo en todos. Y de hecho, por ciertas características de nuestra forma de ser, de nuestro físico, tenemos tendencia a poder desarrollar más habilidades en un área que otras, por lo tanto, ser más creativos en un área que en otras. Más allá del famoso talento, ¿no? Es cuánto practicamos. Por lo tanto, hay muchas formas de vivir el bloqueo también. Podríamos incluso decir que hay diversas etapas del bloqueo, de los bloqueos. Y de hecho puede ser que dependiendo de cada persona tenga una etapa del proceso creativo más bloqueada que otra. Hay personas que ni siquiera pueden empezar a crear. Hay otras personas que no se les ocurre que podrían hacerlo. Hay otras personas que empiezan un proyecto y a la mitad ocurre el bloqueo. Hay otras personas que no pueden culminar. Tienen toda la idea, arrancan, pero con todo, con un super motor, con muchas ganas, lo desarrollan, están súper contentas o no, de eso vamos a hablar después, con el proceso y que no puedan concretar, culminar, sentir que está terminado. Y menos aún presentarlo si es que hay que hacerlo, ¿no? Así que para ver que reconozcas si no lo has hecho ya, cómo está tu proceso, en qué etapa del proceso estás, cómo lo estás viviendo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a cerrar los ojos como para concentrarnos en lo que percibimos. Piensa y siente eso que deseas crear. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando piensas en eso? ¿Qué pasa por tu cuerpo cuando piensas y visualizas eso que deseas crear? ¿Podrías ponerle una palabra a lo que sientes o percibes? Y si te vino algo a la mente, ¿qué palabras o qué imágenes vinieron a tu mente? Tal vez va por el lado de la cólera, de la rabia, de la impotencia, del ahogo, tristeza, o más bien esperanza, luz o oscuridad. Y si es que no puedes definirla como una sola palabra,
¿Cómo es la sensación? ¿Qué tamaño tiene? ¿O qué intensidad tiene? ¿Podrías ubicar si tienes una sensación en el cuerpo? ¿Podrías ponerle un color? Y ahora te voy a pedir que tomes una inhalación muy profunda, que contengas unos segundos la respiración, procura relajar tus hombros y suelta. Cualquier idea que tenemos y que es llevada a la realidad tiene todo un proceso, ¿no es cierto? Así que voy a hablarte de lo que yo he venido experimentando, observando, estudiando conmigo y con otras personas. Bueno, en mi caso, yo sí soy artista, entonces mis procesos creativos van muy de la mano con lo visual, con la música, pero también experimento y veo bloqueos o desbloqueos en otras áreas de mi vida, porque todo lo que somos, la manera en que pensamos, la manera en que sentimos, nuestros hábitos, tienen que ver también con nuestros procesos de crear. ¿Ok? Entonces rápidamente te cuento. Hace 10 años, en el 2012, toqué fondo emocionalmente. Y eso repercutió en todas las otras áreas de mi vida, o sea, en todas las áreas de mi vida. Pero digamos que antes de ese punto, yo ya había estado buscando información sobre los bloqueos creativos y cómo salir de ellos. Y no encontraba nada que realmente me sirviera, teniendo en cuenta que mirando hacia atrás yo sí estaba creando, pero no consideraba que nada de lo que hacía estaba bien, que no estaba terminado. De hecho, la mayoría de cosas que hacía eran pedidos, con los cuales no estaba a gusto. Y en cuanto a proyectos personales, no podía ni siquiera empezarlos. Entonces, mirando hacia atrás, previo a tocar fondo, me doy cuenta que mucho tenía que ver con la percepción de mis creaciones, más que el hecho de si estuviera creándolas o no. Yo sentía que no estaba nada, que no había nada. Y cuando lograba hacer algo por pedido, no me gustaba. Luego vino el quiebre total. Entré a recuperación, de hecho, literalmente a un centro de rehabilitación. Recuerdo que llevé un cuaderno para ver si lograba plasmar algo. Y el solo hecho de ver la hoja en blanco, que puede ser en tu caso la pantalla en blanco, el espacio en blanco, lo que sea que creas, ya era abrumador ver la hoja en blanco. Al año de este quiebre, yo ya estaba mucho mejor emocionalmente, con muchas más herramientas y ya con algún tiempo de práctica en el camino del crecimiento personal. Y se me dio la oportunidad de volver a enseñar arte. Irónicamente, también me asignaron el curso de creatividad en los espacios a donde enseñaba. Ese fue el inicio de un camino de observación. Aún tenía bastante angustia alrededor del tema. Yo enseñando arte y no podía crear, enseñando creatividad y no podía crear, o sea, me daba más angustia aún. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo las formas divinas en que trabaja el universo. Y de hecho, aún no tenía proyectos, pero ya salían algunos trazos e incluso palabras y algunas improvisaciones con la voz, que eran las cosas que más me gustaban, ¿no? Pero nada armado, nada concreto, nada terminado. Medio año después salí embarazada. La vida me dio otra gran oportunidad de aprender y de crear. Hay un momento para cada cosa, fue lo que aprendí. Y hay muchas maneras de crear, fue lo otro que aprendí. El ser humano se siente realizado o realizada cuando crea, como lo mencioné antes, y cuando ve que deja huella. Dar a luz a un hijo es lo más poderoso, ¿no? Ahora, ojo, no podemos depender de la existencia de lo que creamos para sentirnos realizadas. No podemos depender de la existencia de un hijo o de una sola creación
para percibir ese propósito de estar en la tierra como ya, cumplí, digamos. No pueden ser los hijos o ninguna de nuestras creaciones nuestro único motor de vida y bienestar, sino más bien es esa chispa de entusiasmo y de fluidez constante del proceso creativo lo que nos mantiene en nuestro centro saludable, porque es algo que nace con nosotros. Cada persona tiene la capacidad de crear constantemente, como les decía en un inicio, de diversas formas. Y eso es lo que nos hace sentir libres. Entonces, ¿qué onda con los bloqueos? Pues, ¿qué pasa en ti si te digo que los bloqueos son parte del proceso, son parte de la vida? Son parte de cada creación. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos estancadas y estancados en el bloqueo, como ¿por qué me pasa esto? O lo pensamos mucho o nos volvemos expertos en lo que sucede ahí. Nos volvemos como adictos, por más incómodo que eso sea, a ese estado de angustia y de bloqueo porque de alguna forma estamos buscando la perfección. Y como seres humanos no existe tal cosa porque la característica principal del ser humano es generar caminos nuevos. O sea, si es que yo estoy generando algo nuevo, no puede ser perfecto porque perfección indica algo que ya conozco. Y además, como dice Elizabeth Gilbert en Gran Magia, Big Magic, originalmente el nombre, en donde habla mucho de la creatividad, el perfeccionismo es la procrastinación en tacones, o sea, como una forma elegante de procrastinar. Pero ojo, tampoco pares el video acá ni te vayas porque no vamos a hablar de que vamos a salir de ese bloqueo, ¿ok? Son como paréntesis que digo como para que veas más o menos de qué va. Entonces, claro, nos quedamos pensando y preguntándonos por qué me he bloqueado, qué pasa si el resultado es malo, ¿no? Y esto se da, ojo, inconscientemente muchas veces. Por eso es como que de repente yo te digo esto y dices, no way, o sea, a mí no me está pasando eso, yo estoy queriendo crear y simplemente no puedo, no, ni siquiera estoy pensando en el futuro. A veces no nos damos cuenta, muchas veces. Como que ya estamos acostumbrados a ese, no puedo crear porque no va a salir perfecto. Me comparo con el Instagram, no va a salir perfecto. Ya lo hicieron todo, ¿sí o no? Esa la has pensado y la has sentido, ya lo hicieron todo, todo está hecho. Así que, teniendo en cuenta que mucho de esto pasa inconscientemente y que de repente no te sientes identificada con muchas de las cosas que digo, sigue viendo el video porque en algún momento vas a ver que, ajá, ahí sí que sí. Entonces, regresando a mi historia, para como que se entienda, según la experiencia, estando embarazada me hicieron varios encargos, ¿no? De pintura y de dibujo, cosa que me ayudó mucho a sentir que aún tenía la capacidad, ¿no? Esa habilidad para ciertas cosas de repente técnicas. Por lo menos habilidades técnicas, porque eran pedidos bien específicos. De hecho, este sí que es un paréntesis como de, oh, wow. Recuerdo haberme encontrado con un profesor de la universidad que me preguntó, ¿estás creando? Y yo le decía, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pintando? Y yo, ay, estoy como bloqueada. Y me decía, copia. E incluso ahí yo me sentía como, no va a ser perfecto. Ahora me doy cuenta que eso es lo que sentía. En ese momento no me daba cuenta de qué diablos estaba pasando conmigo. Luego nació mi bebé, me dediqué 100% a él durante un año y medio aproximadamente, sin abrir un solo cuaderno, salvo para escribir mis agradecimientos diarios, que ojo, eso siempre lo he hecho desde el día en que entré a rehabilitación. Y además, dar a luz a un hijo es bastante energía creativa de por sí. Ojo, la energía creativa es la energía sexual. La energía sexual es la que nos hace crear absolutamente todo proyecto, todo. Por eso es tan importante ver cómo está nuestra energía sexual, ¿no?
qué tan sana, limpia estamos percibiendo. Algo súper importante fue que en el 2015 mi hijo nace, a fines del 2014, medio año después, yo empiezo a meditar diariamente. Diariamente. Y ahí viene otro tema. La meditación nos ayuda a expandir nuestra conciencia de qué estamos sintiendo. Por lo tanto, empezamos a detectar muchas de estas cosas, las sensaciones corporales, podemos empezar a ser mucho más testigos de nuestra propia mente y a detectar en qué momento pueden aparecer esos bloqueos. Así que te lo recomiendo. Luego de este tiempo, mi enfoque hacia mi hijo pudo ir bajando un poco para regresar a mí. En este proceso de reencuentro conmigo misma y mi universo, me encanta, mi universo, tu universo, regresé a la búsqueda del tema creatividad y el bloqueo. ¿Y qué creen? Me volvieron a asignar el curso de creatividad y me reencontré con temáticas que había visto antes del proceso creativo. Leía teóricos como Mihaly Csikszentmihalyi, que te lo súper recomiendo. De hecho, te recomiendo un documental que se llama Happy, que estuvo en Netflix en algún momento, pero aún no me atrevía a crear, digamos, proyectos, ¿no? Y en algún momento de toda esta búsqueda me topé con el consejo de crear un garabato diario. Y aquí viene el cómo salir del bloqueo creativo. Ok, nos detendremos aquí. ¿Qué es esto del garabato? A ver, tú de repente no te dedicas a dibujar, te dedicas a la música. ¿Y cómo vas a hacer un garabato? Pues un jamming, garabato sonoro diario, que no busca un final, no busca estar bien, no busca ser correcto, no busca ser perfecto. O eres chef y no estás pudiendo innovar en tu propuesta. Lo mismo, no importa si sale horrible. Recuerda que mucho tiene que ver con la percepción, pero no importa. Ese concepto o idea de garabato lo podemos trasladar a cualquier área. Deportes, negocios, jardinería, cocina, etcétera. Cualquier cosa que tú hagas. Incluso, como te decía, siendo una persona que se dedica a estar con los hijos, criando a los hijos, ¿cómo hago con la administración de todo diariamente? ¿Cómo hago con la decoración de mi casa? ¿Cómo funciono mejor? Ahí también estamos hablando de creatividad y procesos creativos. Por lo tanto, el concepto de garabato significa permitirte el error, ¿ok? La búsqueda. ¿Cómo sería incorporar un garabato diario en estas áreas? Es un poco de cualquier idea que venga a tu mente o un poco de practicar en las habilidades que ya tienes, permitiéndote el error. Es más, si quieres tener la intención de equivocarte, genial. La cosa es que empieces. Que no vamos a tener un final, que no vamos a tener un mostrarle a nadie. Comencemos a practicar para arrancar el motor. ¿Cómo sería entonces un garabato diario en otras áreas? Se trata de permitirte el error. ¡Horror! Horror no es lo mismo que error. El error, ¿qué tal que hasta le podemos empezar a tomar cariño? Porque recuerda que te puedes volver experto o experta en todo lo que practicas y también te puedes volver experto en tomarle cariño al error, ver el error como parte del proceso, inevitable, necesario. Claro, porque cuando digo la palabra inevitable, error inevitable, mi mente Virgo dice, no, no puedo, error no, por favor. Pues, ¿qué tal si es que abrazamos y nos amistamos con el error? Porque el error nos va a llevar a ser la mejor versión de nosotros y de lo que hacemos. Pero claro, ahí viene algo que pasa si es que en los últimos tiempos no has podido crear nada. ¿Cómo empieza si quieres ese garabato? ¿No? Porque no hemos estado practicando. Entonces podemos regresar a las sensaciones y desmenuzar ese bloqueo. ¿Cómo describiste la sensación que tenías o la palabra que tenías? ¿Y dónde estaba físicamente?
¿Cuándo empieza? Piensas en el pasado, piensas en el futuro, te comparas, desmenuza todo eso y vuélvete experto en también eso. Es como que nos anticipáramos. Ah, claro. Cuando desmenuzas es como, ya puedo detectar aquí. Hey, no es un monstruo que no conozco, que no veo, que estoy a oscuras. Ella empieza a ver luz. Sí, es difícil al principio, de repente, pero la idea es arrancar el motor. Entonces, cuando desmenuzas todo eso, lo más probable es que veas que es como que una se anticipa a lo que va a quedar y como no va a ser perfecto, entonces no podemos ni comenzar. Recuerda, nos volvemos expertos en todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, nuestros hábitos de pensamiento y que están tan arraigados, los recursos que tenemos, la autocrítica, el perfeccionismo. Permítete el error. Cuéntame cómo te va con esto. Una vez que empiezas, vas a retomar la diada. Y a partir de ahí va a empezar a surgir la idea. En algún momento, sin que te des cuenta, apareció la idea. Y si eres de los que ya tenía la idea y no podía concretar, el nivel de autocrítica va a haber bajado muchísimo, porque vas a reencontrarte con tu universo. Practica la meditación si es que no te encanta la idea de meditar y tienes la idea de que es aburrido. Entra a mi canal, entra al tapping, haz tapping. Voy a hablar más sobre la meditación y sobre mi experiencia de cómo yo empecé a meditar y cómo amo meditar, ¿ok? Que fue lo que más me ayudó a poder verme desde afuera y bajarle a la crítica y crear e incluso culminar a pesar de que no sintiera que estaba terminado. Era como, ok, tengo un deadline, ok, lo entrego y hago lo posible para terminarlo y ¡fum!, lo suelto. Bueno, empiezas a ver tácticas para terminar, ¿no? Sean deadlines, sean porque tienes que exponer, sea porque tienes que entregar. Y el hecho de practicar el soltar te ayuda también a bajarle la autocrítica, porque resulta que después de un mes, un año, ves lo que habías hecho antes, que tú criticabas, y dices, hey, me gusta, porque claro, eres otra tú, otro tú. Entonces, es como cuando ves una foto, ¿no? También, o cuando ves el trabajo de otra persona lo observas desde otro punto de vista, no lo hiciste tú, no estás en todo ese proceso de autocrítica y lo ves distinto, lo puedes admirar porque no lo estás haciendo tú. Muchas de esas personas que tú admiras y que ves, wow, lo que crean, están en autocrítica también. Lo importante es disfrutar el proceso. La clave, la clave maestra para el desbloqueo creativo es disfrutar el proceso. Así que disfruta ese garabato, disfruta viendo cómo ese garabato toma forma y se convierte en algún momento en algo que amas. Coméntame qué te pareció y cómo va tu proceso. Bye bye.